¿Cómo están? ¿Cómo andan? Vamos a trabajar hoy el caso de las industrializaciones de Bélgica y de Francia, pero esto en el contexto de lo que Joaquín llamó en los anteriores videos las industrializaciones derivadas. ¿Se acuerdan? Aquellas que vienen luego del caso de Inglaterra y que más o menos van a poder ser similares o distintas a esa primera industrialización pionera, ¿no? Y también van a ser distintas entre sí, más allá de esas similitudes que un poco ustedes vieron con Joaquín en la anterior tanda de videos, ¿no? La cuestión del Estado, del ferrocarril, de las distintas formas de financiamiento. Eso lo comparten en todos los casos, pero tienen similitudes y diferencias más allá de esas primeras tres cuestiones que marcábamos. Por ejemplo, arranquemos con Bélgica. Bélgica va a ser la alumna 10, la gran imitadora, la más parecida a la maestra de las industrializaciones, que es Inglaterra, ¿no? Y esto, digamos, también hay que verlo en términos de la cercanía de Bélgica con Inglaterra, pero eso, por ejemplo, no va a ser tan importante en el caso de Francia, como vamos a ver más adelante. En el caso de Bélgica hay una cantidad de cuestiones que van a explicar su temprano inicio industrializador y su temprano éxito en esta especie de carrera que hemos ido marcando de los casos nacionales, ¿no? La abundancia de recursos, su ubicación, como decía hace un ratito, una tradición manufacturera, una tradición incluso protoindustrial muy importante, pero también la presencia de un Estado, como veremos un poquito más adelante. Uno podría decir, más o menos comenzó hacia finales del siglo XVIII, 1780, su proceso de industrialización y ya lo había consolidado hacia 1850, ¿no? Marcando una primera parte de producción textil, es decir, similar al caso británico, pero luego un avance muy fuerte de la industria de base o de bienes de capital, particularmente de los ferrocarriles, ya dijimos, ¿no? La marca en el orillo de las revoluciones industriales derivadas. Bien, Bélgica, por supuesto, como decíamos recién, comienza con la cuestión textil, tiene ahí todo un proceso de concentración vertical muy importante que vamos a ir viendo, es la marca de la segunda mitad del siglo XIX y un poco lo que había sido una tradición manufacturera y una tradición comunitaria y de cooperativas, terminan construyendo una monstruosa industria mayormente mecánica, ¿no? Vinculada a la extracción de productos mineros y luego su elaboración. Caso típico, Cochrane, que se vuelve, digamos, de ser una cooperativa, termina siendo una industria metalmecánica que eslabona todos los procesos, ¿no? Desde la producción de las minas hasta la fábrica y la circulación de los mismos. Es un estado, el estado belga, que va a estar mucho más presente que el británico, pero que tiene algunas particularidades, sobre todo que va a ir cambiando conforme pasen las etapas, ¿no? Va a ser parte del Imperio Austrohúngaro, del viejo imperio de Carlos I y Felipe II, luego también de Francia, y finalmente hacia 1830 consigue su propia independencia y va ahí a apostar algunas galochas a la cuestión de la industrialización, y es un estado que va a estar muy vinculado al fenómeno de los ferrocarriles, ¿no? Tiene un mercado externo muy fuerte que también le hace de palanca, a su mercado interno le suma la presencia ahí siempre muy rentable de Francia, ¿no? Que, hagamos las veces de paso, es el segundo caso que vamos a trabajar ahora, y que, así como Bélgica era el caso 10, Francia es el alumno que se queda atrás, que tira tizas y pide todo el tiempo hora libre y pregunta cuándo va a ser el recuperatorio. Y Francia no tuvo una revolución industrial, no tuvo un take-off como el caso británico y mayormente el belga, sino que más bien es una coexistencia permanente de la industria domiciliaria, aquella que, digamos, ¿no? La tradición que viene desde siempre, con toda una tardía y lenta incorporación del fenómeno de la fábrica y la industria, más bien como la vamos a conocer nosotros en ya el siglo XIX, ¿no es cierto? Hacia 1750 tenemos todo ese proceso preindustrial, que igual había sido muy importante, se ve interrumpido obviamente por la Revolución Francesa, que termina hacia 1815, ¿no? Y ahí una suerte de coexistencia, como decíamos, en su primera etapa de industrialización, que hacia 1850 y demás va a ir avanzando en lo que conocemos como la Segunda Revolución Industrial, pero siempre un país que no tiene despegue, que tiene más bien, digamos, una larga y gradual
consolidación de lo que llamamos como sistema dual, es decir, presencia permanente del sistema tradicional, domiciliario, ¿no? Donde de pronto es la capacidad del trabajador de aplicar ciertas técnicas y cómo aplicarlas y demás, y no todavía ese fenómeno que es tan propio de la Revolución Británica, que es el de la aparición de las máquinas, ¿no? Y el divorcio de los medios de producción de los trabajadores. La Revolución Francesa, que hace, digamos, en términos del sistema económico, lo frena, pero también incorpora toda una serie de legislaciones propias del liberalismo que van a ser claves para todo lo que fue el capitalismo en el siglo XIX, y particularmente en la Europa continental, porque toda esa legislación se difundió vía Napoleón. Y luego, como les decía, la etapa, digamos, su tercera etapa, donde aparece este dualismo, esta presencia de lo tradicional y de lo fabril en, digamos, cuotas mucho más parejas que cualquier otra industrialización en Europa, por lo menos de la que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y con un proceso que avanza hacia una segunda revolución industrial que en el papel de Francia siempre fue mucho menor y mucho más tardío que los casos de, bueno, por supuesto, Inglaterra, y luego más adelante veremos Alemania y Estados Unidos. ¿Esto significa que falló el caso francés? ¿Significa que los empresarios franceses no la tenían clara, eran más giles que los belgas? No, sino que para el caso francés la inversión en tecnología nunca tuvo, ¿se acuerdan esas dos condiciones que habíamos visto en Landes? No era ni obsoleto lo viejo, ni demasiado tentador lo nuevo. Más bien, produciendo como se producía, se establecía una tasa de rentabilidad que era bastante atinada y que de hecho la tuvo Francia en el crecimiento del PIB per cápita bastante en lo que diríamos mitad de tabla de aquella carrera, lejos de Inglaterra, por supuesto, y su despegue, pero tampoco demasiado lejos de otros países, como por ejemplo Alemania, ¿no? Y esto refuerza, como siempre les digo, la idea de que no hay un solo modelo. En el caso de Francia, donde la posición de la tierra siempre había sido un fenómeno mucho más difícil de modificar, como el proceso de construcción de un mercado capitalista en el agro inglés, de pronto esos costos el empresario no podía asumirlos en la medida que lo había asumido el empresariado inglés, ¿no es cierto? Bueno, nada, es la primera revisión de otras industrializaciones. Más adelante iremos a ver los casos un poquito más prototípicos, como fueron el de Estados Unidos y de Alemania. Por ahora me despido.